planteaba un tema hacia el final del bloque anterior, con la esperanza de que nuestro invitado nos llevara un poquito en este debate. A ver. Bueno, muy bien. Repetime tu pregunta. Ah, bueno, perdón. Es lo que pasa, es lo que hace la tanda. Es lo que hace la tanda. No, primero tiraba la retórica de no nos importan nuestros mayores, ¿tá? Pero también después decía, ¿qué hace el Estado cuando, bueno, acá cerramos, ¿no?, la gran Biblioteca Nacional? Acá no se puede, cerramos. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Dónde va la gente? Bueno. ¿Y quién ahí se sigue indignando, no? Pero nadie se hace cargo. Yo lo que puedo decir en este momento es que nosotros desde ADERAMA estamos viendo una preocupación por parte de la Secretaría Nacional de Cuidados de tratar de resolver este problema. Esto que yo les planteé en el primer bloque, que hablaba de la ley, del decreto que era muy nefasto, en realidad hay como una voluntad de reescribir esto y hacer participar a los actores sociales. Entonces nos convocaron a nosotros, a los centros que son sin fines de lucro, nosotros somos con fines de lucro, los sin fines de lucro, los usuarios, y se formó una comisión que va a trabajar durante 5 años, que mi esperanza, la que tengo puesta, es que deroguen el decreto o lo corrijan de forma tal de generar un sistema de habilitación y de regularización más amigable con las personas que, por vocación, decidimos que nuestra vida está dedicada a cuidar a adultos mayores. ¿Tá? No solamente como cuidadores, sino como empresarios que generamos un espacio en el cual la gente viva dignamente y la tratemos de acuerdo a los derechos humanos más elementales o los mejores posibles. Esa es un poco la idea. Yo creo que esto de alguna forma, lo digo públicamente, espero que esa comisión que integramos, que integra la presidenta actual de ADERAMA, que es Claudia Gentilini, nos lleve a un buen puerto, a un decreto mejor o a una ley mejor, ¿tá?, que facilite esto. Claro, lo que pasa es que cuando uno piensa en el Estado aflojando la tuerca o retirándose o no apretando, esas metáforas, ¿no?, que planteaba nuestro invitado, no siempre nos remite a buenos ejemplos o a buenas experiencias, ¿no? Ahí me gustaría escuchar sus opiniones. Leo. No, a mí lo que me pasa con las comisiones es que siento que no llegan a ningún lado. Que las comisiones en general... Por definición... Mucha retórica, mucho... Sí, cajón, igual cajón. Claro. Esa es la experiencia, decís. Dijera el profesor Carlevaro, decano de la facultad, claro, Uruguay que algo salga? Es el país de las asambleas y de las comisiones. Sí. Pero por otro lado también, lo que vos planteás es interesante, porque obviamente si estamos quejándonos de que los residenciales maltratan, etcétera, etcétera, los que no están habilitados, lo que sea, etcétera, y sacamos al Estado, está complicado. Claro. Está bravo ahí. No, y si tenés al doctor diciendo que se reglamenta sin haberlos escuchado y que requieren y piden ser escuchados para modificar esa reglamentación, tienen que participar de alguna manera, llámese comisión u otra cosa. Pero por eso digo, sí, es lo que dice Pablo, ¿cómo tratamos a nuestros viejos? Si lo ponemos en el primer lugar de la agenda, los tratamos bien. Si lo ponemos al fondo de la agenda y nos peleamos por otras cosas y tonterías y qué sé yo, entonces queda al fondo de la agenda. Yo soy una convencida que cuando querés que algo no funcione, creás una comisión, ¿no? O sea, es como que les da la posibilidad de que todos hablen, pero que después no resuelve absolutamente nada. Espero equivocarme y que en este caso no suceda, pero me parece que lo que están haciendo es, los recibimos y mientras tanto vemos cómo peloteamos el problema, ¿no? Yo realmente creo que hay que abrir un debate real, político, que tiene que ver con el lugar que le damos a estos temas. O sea, no puede el MIDES seguir teniendo todas estas responsabilidades. Yo soy una convencida de esto. Hay que generar instituciones. Y no estoy hablando de... ¿Más institucionalidad? No, ¿por qué lo digo? Yo creo siempre, que la misma eso siempre es más burocracia, no, más Estado. La misma institucionalidad... A ver, quienes trabajan discapacidad hoy en el MIDES... Hoy la discapacidad debería tener una Secretaría Nacional. Es un tema que hoy el 20 y pico % de la población, el último censo dio, que tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, tiene que haber algo específico. Bien. Para mí, ¿Es por ahí? en esto también, tiene que haber algo específico. ¿Más institucionalidad? No, yo creo que lo que tiene que haber sí es que de alguna forma el ojo del Estado, con el ministerio que corresponde, antes de la ley del Sistema Nacional de Cuidados, los residenciales eran controlados por el Ministerio de Salud Pública. Y funcionaba mal, o sea, nada, había controles, controlaban el menú, cómo se daba la medicación, las medidas que tomaba el director técnico, no había otra cosa. De hecho, los sistemas más exitosos son los que son dirigidos por médicos,
Perdón, pero es así. Sí. De hecho, vemos en Europa, cuando la pandemia, los residenciales, que la gente se moría, ¿tá? por el COVID, y en realidad eso era porque estaban dirigidos por asistentes sociales, por otro tipo de cosas, porque tienen otro sistema de manejo. En Uruguay, el éxito nuestro no solamente fue de las medidas del gobierno, también fue que cuando el Ministerio de Salud Pública pedía cosas a los residenciales respondíamos médicos egresados, que sabíamos lo que había que hacer y sabíamos cómo manejar las medidas con nuestro personal. Pero el problema no son esos 300 y pico. El problema son los otros 700. Claro, ¿Cómo mirá, llegás a los otros? tampoco Mirá, es tan mirá este mal, ¿eh? mensaje. Estuve buscando residenciales en Florida. Los únicos aceptables y en condiciones y con todos los servicios, y además quien escribe es una enfermera gerontológica, o sea que conoce un poco el tema, ¿no? Salían más de 100.000 pesos. Claro. Los de menos de 50.000 pesos eran realmente depósitos de viejos, sin las comodidades y garantías en alimentación y atención. Donde yo vivo, en Ciudad de la Costa, el mínimo 70.000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Nadie. Pero esos precios están fijados porque más allá de... Es como el cupo que le da el Estado. Pero es que más allá de la mirada y de la vocación por cuidar, es una empresa. Y si vos tenés el Estado que te fija un montón de controles, tasas y burocracia que tenés que pagar, vos tenés que sostener eso. Entonces es imposible que con todos los controles y los requerimientos que el Estado exige se pueda tener una cuota que sea menor. Entonces, lo que yo digo es, yo no entiendo esto como un retiro del Estado. Yo no creo que el Estado se va a retirar. Lo que sí es que el Estado hoy, supuestamente, en los papeles está muy presente. Por la vía de los hechos no lo está, porque hay solamente 300 lugares que están habilitados. El resto de los lugares no sabemos en qué condiciones están. Capaz que están en excelentes condiciones, porque tampoco quiere decir que todos los que no estén habilitados estén en malas condiciones. Lo que no sabemos es que el Estado no tiene esa información. Entonces, si hoy la realidad es esa... Bueno, entonces sentémonos, sí, pero con un objetivo a corto plazo. A mí me parece que 5 años es mucho cuando ya hay una mirada, ya hay una experiencia y hay un conocimiento por parte de quienes gestionan los centros de residenciales que puede permitir empezar a hacer modificaciones cortas al decreto que permitan ir gradualmente mejorando la situación. Balaguer. Creo que a veces falla el sentido común, ¿no? Y queremos resolver todas las cosas de una vez en lugar de ir, bueno... poco creo que lo que plantea el doctor, escalonadamente. Uno le dio la habilitación, tiene un TIC, el otro se la dio, tiene un TIC. Entonces, vos le permitís a la gente que, digamos, partamos de la base que la gente no necesariamente son estos, como bien decían, personas inescrupulosas. La mayoría de la gente lo quiere hacer bien. Pero querer hacerlo bien no siempre es fácil en este país, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Entonces, si vos no haces algo que tenga sentido común, que permita a las personas poder irlo haciendo bien, gradualmente, darle facilidades, atender y poner el ojo en lo verdaderamente importante y no en lo superfluo, ¿no? O en lo que es, digamos, de tercer orden. Yo creo que en Uruguay a veces queremos hacer todo o nada y terminamos haciendo nada. Entonces, a veces es mejor ir gradualmente haciendo algo que sea lo más importante, luego pasamos a un segundo nivel y ahí también, y lo otro, es que la gente tenga información, porque, digamos, ¿cómo uno elige? Elige en base a recomendaciones. Ahora, si yo tengo una recomendación del ministerio que me dice, este residencial tiene, pongámosle, ¿no?, al estilo de los hoteles, ¿no?, tiene 3 estrellas, el otro tiene 1 y el otro tiene 5, y no porque, digamos, por el tipo de prestaciones edilicias o, digamos, sino por lo básico que se necesita de atención y de cuidado, y en el caso de los adultos mayores, de estimulación cognitiva. Entonces, vos podés elegir, tenés elementos, ¿no? Y tenés un lugar también de referencia para ir, porque a mí que me digan que hay 300 habilitados, pero hay otros 1.500, digo, pero ¿cómo sabemos eso y no hacemos nada? O sea, aunque sea desde a uno, en el cabo del año tenés 365, en 2 años tenés 700, y en 4 años, aunque sea una persona que vaya a un residencial por día, entonces, de vuelta, la gradualidad en esto, pero la gradualidad con criterio, ¿no?, es lo que muchas veces nos falla. Y hacemos, como bien decían, esa comisión, que es una gran manera, ¿no?, de quedarnos todos tranquilos, de que estamos ocupándonos del tema y al mismo tiempo no resolviendo nada. Esperemos que no pase lo mismo No con digo que lo sea ya este el caso, anunciado digo de lo esta que comisión para habitualmente el tema sucede. de la primera infancia, ¿no? Pablo. Yo voy a ser bastante más pragmático. ¿Qué? A ver,
Hay aproximadamente unas 20.000 personas que están en esta situación, de las cuales unas 15.000, número más, número menos, el doctor me podrá corregir, están en estos residenciales que no están habilitados. ¿Está bien? Hoy hablaban acá justamente una televidente que decía que el piso eran 70, 80 mil pesos aproximadamente, pero de ahí para arriba yo he escuchado hasta de 200, 240, 250 mil pesos. ¿Cómo se le puede pedir a una persona o a un matrimonio que de pronto tiene un ingreso de 100, 150 mil pesos entre los dos que envíe a un residencial, a sus padres, su madre o lo que fuera y gaste 70, 80 mil pesos? No le da el presupuesto. Yo no digo que el Estado se retire. No se retira el Estado, pero el Estado no puede pagar este costo. Esto es una realidad, porque podremos formar comisiones, analizar la situación, que el Ministerio de Salud Pública investigue mucho más, pero los números son tan fríos son, que no hay forma de estirarlo. Si hablamos de $2.000 por mes aproximadamente y tenemos 15.000 personas que están en una situación de irregularidad, producto de un tema económico, también por eso van a esos lugares, estamos hablando de $30 millones por mes, que le costaría al Estado, porque hay algunos convenios con el EPS que por supuesto ni siquiera se acercan a esto, ¿no? Que le costaría al Estado $30 millones por mes mantener una situación digna de esas 15.000 personas que no pueden las familias costear un residencial acorde a las necesidades que tienen este tipo de personas. Entonces, por más que analicemos, estudiemos, creemos comisiones, veamos cuál es la situación, haya más controles y demás, si no aparece la plata y no hay plata, no se puede Sí, pero absolutamente después aparece nada. plata, para otras políticas, Bueno, está para bien, otras bueno, cosas. Por supuesto, entonces vos tenés que ver un tema de prioridades. Pero como somos pobres, porque Uruguay es ¿Y un quién país se la pobre, juega en realidad con las está prioridades? bien, pero entonces, vamos a entendernos, vamos a decir las cosas como son. Si nosotros queremos en realidad una política al adulto mayor por parte del Estado, no hablo de esta administración, ¿no? Porque fue lo mismo esta, la anterior y para atrás siempre. Tenemos que decir, bueno, señores, ¿de dónde sacamos este dinero para poder contribuir para que estos residenciales, que en realidad hoy no pueden ejercer su función como deben por un tema económico, porque no tienen clientes, entre comillas, que puedan pagar lo que necesitamos para funcionar, el Estado cubra esa cuota aparte que falta? ¿Cuánto es eso? $30 millones por mes. Entonces, ¿cuál es la política que tenemos? ¿Qué es la prioridad que hay? Y la prioridad es la realidad que tenemos, porque en el 2011 habían 14.000 personas en esta situación y han ido creciendo. O sea, que estamos hablando que hace casi 15 años que estamos en la misma situación y han pasado varias administraciones. La realidad es que el Estado demasiado no le preocupa. Me gusta la idea de Pablo, es muy ballista. Yo no. No, qué ballista. Muy ballista. Pero es de barrio, es el número 2 más 2 son 4. Sí, es lo que no es Pablo. No es vallismo ni wilsonismo. Este problema va a ir empeorando. Valle y Ordóñez, a principios del siglo XX, planteó la pensión a la vejez y se le pusieron de punta a los herreristas. O sea, ¿por qué le vas a dar plata a la que...? ¿No? Sí, bueno, claro, bueno. Puede ser interesante que el Estado entre económicamente a esta ecuación. Bueno, hay que ver si tiene ¿Cómo interés. salimos de este baile? Y de hecho el sistema de cuidados tiene parte de, Bueno, de eso, Bueno, ¿no? hoy Es por hoy una- el Estado cubre. aparte. Cubre Cubre. residenciales, cubre pago, pero está lo que decías tú de la franja media, que es la que en realidad tiene Claro. esta traba de que es No, es un imposible. problema de país. Es un problema porque país, además pero el seguimos tema es que- envejeciéndonos más. el O tema sea, es que no es el es un único problema problema. que siempre va a ir empeorando No es, el acá. único, no es el único tema país. La Díaz, primera infancia es tema La país. próxima vez, en vez de discapacidad venir es tema como invitado, venga de panelista, que vio Con que ahí muchísimo- se puede con muchísimo interrumpir. gusto. Encantado. Porque recién lo miro y estaba así, tratando de... bien, bien, por con favor. todo el respeto del Bien, mundo. bien. Por Pero favor. vio que acá las reglas son otras día a día. Digo, bueno. Básicamente el tema este que están planteando de qué hacer el Estado, si participa, si no participa. El Estado puede hacer cosas retirándose, cosas sencillas. Ustedes saben que los residenciales pagan 23% de IVA a la Dirección General Impositiva, cuando en realidad somos una parte del sistema de salud regulados por el Ministerio de Salud Pública. O sea, todas las mutualistas, todos los servicios de salud pagan el 10%, nosotros pagamos el 23%. Por ejemplo, ahí hay un lugar donde patalear. Entonces, un lugar que vale 46 pasa a valer 40. Por ejemplo, 41 aproximadamente. O si es como realmente es la emergencia con los adultos mayores, aporte cero. ¿Ah? Y ya está. Y ahí bajan los precios. Bueno, pasa que ahí hay que ver, con los que son lucrativos, ¿por qué intermediar para que el empresario tenga más ganancia? No tiene más ganancia. Gano lo mismo, porque yo, cuando le cobro a un paciente, No, en realidad no va al bolsillo del empresario, va al del Estado. va del Estado. Está O sea, bien. yo gano lo mismo. Igual es una actividad que es bastante regulable o regulada, o sea, no es que alguien no pueda saber cuánto se lleva de lucro una empresa en estas condiciones o no. Por supuesto. Es como pero aparte, cualquier otro rubro de el la lucro, medicina. La verdad, hay que sacarle el
miedo al lucro. El lucro es lo que hace que hayan muchos Que abran residenciales. algunos, Que abran por lo menos, residenciales. sí. Y la otra Y hay cosa, muchos. hay que sacar el tema de que la habilitación es sinónimo a calidad. Claro, Yo, exacto. que he trabajado en móviles, que he recorrido miles de residenciales, aparte de que por mi actividad conozco muchos residenciales, conozco un montón de residenciales excelentes. El médico, director técnico que tiene asistencia social, que tienen todas las cosas. Y no hacen la habilitación porque realmente de repente les piden poner un tanque de 10.000 litros en bomberos. No sé qué. Ese residencial no está habilitado. ¿Por qué? Por un requerimiento de bomberos que se puede hacer hasta ridículo, menor. ¿Tá? Eso es así. Y el tema de los bomberos, yo entiendo, pero a ver, con unas casas chicas de repente 120 metros cuadrados, pones un sensor en cada habitación y ya está, tenés un aviso de que pasó. No precisás una centralita de $15.000, ni precisás tener una bomba especial que saque de un tanque, de una piscina de 10.000 litros. No precisás nada de eso. La mayoría de los edificios públicos no tienen. No tienen Bueno, bomberos. eso sí, Claro. aparte Sí, es verdad, es increíble, pero cierto. es ridículo que el Estado exija una cosa que ellos no cumplen. Yo quisiera saber si el Piñeiro del Campo, pregunto, capaz que algún diputado pide un informe en el Parlamento, si el Piñeiro del Campo está habilitado, si el Maciel está habilitado, si el Pastel está habilitado, si el Hospital de Clínica está habilitado. Entonces, nos exigen a nosotros y no hay nadie más que haga esto. Eso es un tema. Igual no debería ser la regla que no estuvieran habilitados. Por Quizás supuesto. adecuar la habilitación a cosas razonables. Y después, capaz que el usuario, el familiar, dice, mire, a mí me sirve este residencial. Bueno, no tiene bomberos, pero tiene certificado social y yo de alguna forma me siento segura de que el MIDES me esté controlando. O, no, prefiero este residencial que tiene SOTE muy bueno, como dije yo en el otro bloque, que tiene certificación de salud pública del MIDES y de bomberos y que está súper controlado. No lo sé. Pero a ver, yo lo que te decía es, en 17 años de actividad mía personal, nunca, jamás, una persona que vino a traerme a un adulto mayor para su cuidado, me preguntó si estaba habilitado. Jamás. Porque la gente no le da valor a la habilitación. Porque hay defectos en el proceso inspectivo, porque saben que eso, realmente la gente tiene la percepción de que eso no sirve para nada. Que debería haber otros parámetros para medir esto. Por eso le propuse una cosa que era sencilla. El sistema es SOTE muy bueno, porque es fácil de entender. Gustavo Díaz, una reflexión final para ir cerrando por aquí. Y nos quedamos obviamente que a la espera de información a partir de lo que... Sí, de la investigación penal. Sí. Exacto. En la línea de los panelistas, yo creo que hay un tema que se oculta con el tema del cuidado de los adultos mayores en los residenciales. Creo que se intentaron cosas, se han intentado desde el año 1999, pero no han tenido resultado. De hecho, el decreto 356 lo que intenta es esto, pero bueno, es tan restrictivo que genera que un montón de gente quede fuera del sistema. Entonces, eso es lo que hay que rever, número uno. La otra cosa que quiero que dé concepto importante, que un residencial esté habilitado no significa que sea bueno, mejor o peor que otros. Hay, como les digo, residenciales muy buenos que no hicieron la habilitación por distintos problemas. Y eso no significa que sea malo. Y aparte de esto, hay 1.800 residenciales. Yo no sé cuántos residenciales están en condiciones como las de del informe inicial. Se estimaba en algún momento que eran alrededor de 200, 220 residenciales, pero bueno, se estimaba en el 2014, en el 2020. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Siguen habiendo 200? ¿Hay 100? ¿Hay 50? No lo sé. Porque sería muy fácil, si yo digo que lo obligatorio y realmente importante es que el Ministerio de Salud Pública sepa que hay residenciales, bueno, lo que les dije al principio, un registro sencillo. Entonces ahí tenés para controlar y decir, bueno, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, las pastillas así no, tanto personal. Pero si vos no haces nada, sino que pones ese bloque pesado que hay que entrar de la habilitación, estás obligando a dejar a toda la gente afuera del sistema. Muy bien. Bueno, no, muy bien no. Se entiende. Muchas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Y vamos a pasar a otro tema que no es para nada más alentador, pero que sí confieso que me genera alguna complicación cómo titular el tema. Porque decir, nos estamos refiriendo a este policía que dispara a un paciente en el hospital de clínicas, por supuesto desacato, porque cuando vos decís, policía mató a paciente, él mató,
ya te da ya te ubica en un policía que abusó de alguna función, que no hizo algo bien, ¿no? Porque el homicidio, el asesinato tiene toda una connotación. O fue un policía que actuó como era esperable por el protocolo ante un peligro inminente que estaba generando ese paciente. No lo sé. Un policía formado mata en una situación, dispara a matar en un contexto como este. No sé, me genera realmente muchas preguntas. No sé cómo titularlo, así que los invito primero a repasar la crónica de Telemundo sobre el caso. Es un paciente que es conocido, que ha estado internado